Hola a todos, estamos aquí en un capítulo más de Negocios, Soluciones, Tecnología, un podcast disruptivo y pues tengo acompañado una vez más a Vladimir. ¿Cómo estás, Vladi? ¿Qué tal, mi Peter? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado y contento con el episodio del día de Bien, hoy y con nuestro invitado estrella. ¿Tú cómo estás, Peter? también bien, estoy aquí excelente y pues hoy traemos a una persona que ha sido un compañero desde varios años, amigo ya con el tiempo y pues lo vamos a presentar al buen Raúl Aguilar. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Pedro, Vladi? Muy bien y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en su podcast. Excelente, pues bueno, para introducir y saber quién es Raúl Aguilar, pues voy a dar aquí algunos puntos. Estudiaste con nosotros la maestría en Ciencias de la Computación y ahora estás como ingeniero de Machine Learning o ¿cuál sería tu puesto ahorita actual? Si nos puedes Sí, contar esa parte. soy ingeniero de Machine Learning y estoy enfocado en el despliegue de modelos de Machine Learning en producción y en mantener el ciclo de vida completo de un proyecto de sistemas de Machine Learning. Ah, excelente. Entonces, ahí para que el público sepa cuál es el contexto, pues es ahorita hablar un poquito de cómo esto del Machine Learning y cómo el tema de un proyecto que ya está en producción o alguien que ya conoce estos temas que pues no es como solo la teoría, sino ya la aplicación, que hoy venga a explicarnos cuál es lo que hay detrás, ¿no? A veces estamos pues dando como ideas, teorías, suposiciones. Cuando uno pregunta qué es ChatGPT o para qué es lo que nos da de resultado, pues uno puede pensar muchas cosas, pero qué mejor que un experto como Raúl para que nos vaya explicando. Entonces, pues bueno, no sé si quieres introducirnos un poquito a esto, irnos de lo general a lo específico, Raúl. Danos un contexto de lo que nos quieres presentar con este tema y pues te doy la palabra. Sí, claro, gracias, Pedro, y también gracias, Vladi. Pues miren, vamos a empezar hablando de ChatGPT y luego vamos a ir al objetivo de esta plática, ¿sí? Yo creo que ya muchos de nosotros hemos escuchado e interactuado con ChatGPT, porque ChatGPT, cuando se presentó o se introdujo en noviembre del 2022, a partir de ahí se ha generado una revolución tecnológica que ha permeado en muchos ámbitos de la sociedad. Ya, por ejemplo, al día de hoy es sumamente común que los estudiantes recurran a ChatGPT para que les resuelva dudas sobre sus tareas o para que se las resuelva completamente, ¿verdad? Pero, y también, por ejemplo, en nuestro caso, que nos dedicamos al desarrollo de software y en general los desarrolladores de software, me parece que sí hemos visto incrementada la productividad de nuestro trabajo al utilizar no solo ChatGPT, sino herramientas similares como por ejemplo GitHub Copilot, que es un asistente para programar. Pero esto es solamente algunos casos, porque en general muchas personas y profesionistas de diferentes perfiles y ámbitos también usan ChatGPT pues de manera masiva para un sinfín de cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como que les genere algún resumen, que les corrija la ortografía de algún texto, que también genere reportes de trabajo y algo más interesante o más llamativo también que produzca algunas o imágenes con características que el usuario especifica. Pero el motivo de esta charla no es, aunque esto suene muy interesante, no es solamente hablar sobre ChatGPT, sino que lo que yo quisiera que hiciéramos en esta charla es que describiéramos qué es lo que hay detrás de ChatGPT, porque yo me imagino que muchos de nosotros cuando interactuamos con ChatGPT y le preguntamos algo y nos genera una respuesta, yo creo que muchos sí nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo le hace ChatGPT para generar estas palabras que conforman la respuesta y que muchas veces la respuesta tiene lógica y sentido? O sea, la respuesta realmente es algo esperado con respecto a la pregunta que estamos planteando. Entonces, en este sentido, lo que busco con esta charla, con esta plática, es que entendamos y que hablemos sobre
sistema conocido como el transformer. El transformer es el elemento fundamental en la estructura de ChatGPT. Y de hecho, no solo de ChatGPT, sino que en general las herramientas de inteligencia artificial generativa modernas, como el propio ChatGPT, como GitHub Copilot o DALL-E, todas son implementaciones del Transformer. Son, de hecho, implementaciones específicas del Transformer. Entonces, si nosotros logramos entender cómo funciona el Transformer, vamos a tener una idea muy aproximada de cómo operan estas herramientas de inteligencia artificial generativa que actualmente han permeado en prácticamente cualquier área y ámbito de lo que hacemos. Entonces, este va a ser el objetivo, hablar del Transformer, que es, como les digo, el elemento principal que está detrás de ChatGPT. Pero además de esto, el distintivo de esta charla que vamos a tener aquí entre amigos es que me gustaría que la explicación fuera lo más amena posible, lo más accesible y amigable posible, para que, sin importar la profesión o las personas que nos escuchen, puedan entender cómo funciona el Transformer. Y así, cuando en el futuro usen ChatGPT, pues ya sepan o tengan una idea general de qué es lo que está pasando y no usen ChatGPT solamente como una caja negra a la cual le preguntan algo y sin saber cómo les genera la respuesta. ¿Qué les parece? Excelente, Raúl. Digo, de entrada, perdón, Pedro, no sé si ibas a comentar algo. No, dale. Vale, yo le doy. Se me hace muy interesante justo este tema porque digo, de un tiempo para acá ya todo el mundo hablamos de ChatGPT, yo creo que la gran parte de la población ya lo utiliza y como bien dijiste, muchas veces ni siquiera sabemos qué hay detrás de repente somos curiosos y nos ponemos a investigar y te encuentras un universo de respuestas que llegan a confundirte en muchas ocasiones más allá de aclararte dudas. Entonces creo que sí es importante justo, digo, ya sabemos para qué cómo funciona el ChatGPT y todas estas partes de IA generativa, pero sí es importante que conozcamos qué hay detrás de, o sea, cómo funciona, qué hay qué es lo que hace que sea como tan robusto y tan humano la interacción que tenemos con estos dispositivos para que pueda, digo, de entrada para nosotros, ¿no? Para entenderlos, y una vez que lo entendemos y los comprendemos también, podamos a lo mejor explotarlos de mejor manera. Si entendemos cómo funciona, podemos entender qué resultados nos va a dar. Pero por el otro lado, también como conocimiento general, creo que está súper padre el hecho de que podamos adentrarnos a esta parte y que nos deje claros exactamente pues los beneficios que nos va a estar trayendo estas tecnologías y todo lo que ha como crecido con estas herramientas. Pedro, no sé tú cómo lo veas. Yo también estoy de acuerdo contigo, Ladi. Creo que es interesante saberlo. Como ya lo dije en mi introducción, la idea es quitarnos esos mitos, ¿no? Ahorita en la explicación que se va a dar, creo que va a ayudar mucho a entender también uno de los temas que puede ser crucial, es el tema de la confiabilidad de esa información que nos regresa, ¿no? Porque a veces decimos, es que lo que nos dice tiene sentido, como tú dijiste, Raúl, tiene sentido, pero luego a veces uno se toma muy a pecho lo que dice, ¿no? A veces toma Claro. lo que está resultando como si va la verdad, aunque realmente no es la realidad, ¿no? Cuando buscan alguna noticia, alguna información, te da un error, realmente te contesta lógicamente bien, pero no te está dando información real, no sé, de qué buscas, quién ganó en tal partido de fútbol y te da tal, y realmente no es el resultado. Entonces, es donde la gente se pregunta, entonces, ¿por qué me dio esto si realmente ya cuando lo busco en otra fuente no es lo real, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho a ir despejando esa duda que puede generar a las personas que estén usando ChatGPT o como dices, GitHub Copilot, que son herramientas que ahorita se están utilizando actualmente. Entonces, bueno, quiero avanzar en este tema. Ahora sí que nos expliques qué es esto de las redes neuronales, que sería como la herramienta que tiene ChatGPT, por el primer punto, y el segundo, por qué el modelo que le llaman transformador o el transformer es lo que abre puerta a esta tecnología, ¿no? Sí, miren, primero, igual en esta plática, cuando me quieran interrumpir, adelante, porque luego Sí, claro. explico muchas cosas y así ustedes puntualizan y también clarifican diversos temas. Miren, sí, aquí hay mucha relación con las redes neuronales artificiales. De hecho, para comenzar, podemos decir que el Transformer es una red neuronal artificial. Pero como aquí queremos explicar todo desde cero y que sea amigable, o sea, va a ser como una introducción al Transformer para principiantes.
Y cuando yo digo que el Transformer es una red neuronal artificial, ¿a qué me refiero? Bueno, primero, una red neuronal artificial es una representación extremadamente simple de las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Y cuando alguien escuche esto va a decir, bueno, pero ¿qué relación hay entre el Transformer, que es lo que hace que funcione ChatGPT, y una red neuronal artificial? Pues de hecho hay mucha relación, porque aunque no nos demos cuenta, muchas de las aplicaciones comerciales con las que interactuamos a diario, el programa o el sistema mediante el cual funcionan es de hecho una red neuronal artificial. Ejemplos de estos abundan. Tenemos como el caso, por ejemplo, de los sistemas de reconocimiento de rostros, los asistentes virtuales personales como Siri o como Alexa, los vehículos inteligentes. Para funcionar, los elementos principales o el elemento principal es una red neuronal artificial. También, por ejemplo, en los servicios de streaming como Netflix o como Amazon, cuando nos aparecen sugerencias personalizadas para ver alguna película o serie, la sugerencia se hace utilizando redes neuronales artificiales. Y por supuesto que ChatGPT es uno de los casos más exitosos y populares de la implementación en la vida real, en el mundo cotidiano, de las redes neuronales artificiales. Entonces, con esto, creo que sí queda en evidencia el papel preponderante que juegan las redes neuronales artificiales en la revolución tecnológica que estamos viviendo. Y además de esto, un aspecto que siempre me ha gustado destacar cuando incluyo a las redes neuronales artificiales en esta parte de la revolución tecnológica actual es que, de hecho, en la actualidad estamos apenas en una fase temprana del proceso de descubrir cómo funciona el cerebro. Y por lo tanto, realmente los avances más importantes y significativos de las redes neuronales artificiales están en el futuro. Eso es lo que siempre me ha parecido también interesante. ¿Cómo ven? Me parece excelente, Raúl. Yo también lo que me gustaría enfatizar mucho entonces con lo que dijiste, la definición, ¿no? A veces como que la gente dice, esto de la red neuronal, ¿cómo es que se asemeja a algo biológico? Pues es como crear este modelo computacional, o sea, vamos a asimilar estas características que tendría una red neuronal. ¿Cuáles son las características? Bueno, se mandan señales eléctricas, se procesa en la neurona ya sea esta señal y manda de una neurona a otra y así, ¿no? Se van interconectando todas. Entonces, lo que se entiende es que se trata de simular a través de bases matemáticas, o sea, de cálculos, y esto se junta con un modelo computacional, ¿no? Ya procesamiento, pues, en nuestras máquinas, ¿no? Ya sea una computadora, los servidores que están en Internet, todo esto, ¿no? Entonces, yo me gustaría puntualizar ese tema y te digo, se me hace muy interesante. De hecho, perdón, yo me iría un poquito más atrás, justo más como para hacer como el match del por qué las redes neuronales están como bien inspiradas, ¿no? Inspiradas en el cerebro humano, y algo que mencionaba Raúl de, si seguimos intentando entender cómo funciona el cerebro. Yo me iría a 1943, cuando McCulloch y Pitts desarrollan la primera neurona, que literalmente, o sea, eran psicólogos y estaban buscando replicar, dibujar la neurona cerebral, o sea, lo que ellos imaginaban que teníamos en el cerebro. Entonces, cuando lo replican en papel y en estudios y demás, empiezan como a hacer cálculo matemático de cómo se imaginan ellos que es, y de ahí nace como todo este tema de redes neuronales artificiales, porque están inspiradas, y la historia nos los dice, en las neuronas reales que tenemos en nuestro cerebro. Obviamente todavía nos falta mucho por reconocer en nuestro cerebro de cómo en todos los procesos donde se calcula, hay, no sé, cálculo matemático y cómo es realmente al 100% procesamiento y demás, pero el funcionamiento de la neurona artificial, perdón, de la red neuronal artificial es muy similar o lo más apegado posible hasta el momento, con el conocimiento que tenemos el día de hoy, a cómo está constituida la red neuronal de nuestro cerebro. Así que nada más quería como complementar esa parte para que quede claro de por qué decimos que parte del cerebro. Pues bueno, parte del cerebro porque algunos investigadores en 1943 quisieron replicar lo que teníamos en el cerebro en la parte más diminuta, que era una neurona. Perdón, Raúl, creo que querías comentar algo. Adelante. No, gracias por esto que están complementando. Miren, ya para finalizar con la introducción al Transformer desde la perspectiva de las redes neuronales artificiales, simplemente quiero colocar a las redes neuronales artificiales y al Transformer en el panorama completo de la inteligencia artificial. Para entender esto, imaginemos que
tenemos una esfera muy grande y que esta esfera es el área de conocimiento de la inteligencia artificial y que dentro de esta esfera tenemos esferas más pequeñas. Estas esferas son campos o áreas de la inteligencia artificial. Uno de estos campos se llama Machine Learning. Es en este campo de Machine Learning donde se ubican las redes neuronales artificiales tradicionales. Pero sucede que cuando estas redes neuronales artificiales se vuelven más complejas o tienen muchas capas neuronales, que esto va a quedar claro más adelante, pero cuando las redes neuronales artificiales se vuelven más complejas, pasan a constituir un nuevo campo de Machine Learning. Este campo se llama Deep Learning. Para que quede claro, o sea, tenemos el área principal, la esfera principal, que es inteligencia artificial. Dentro es una esfera o una área llamada Machine Learning y dentro está una subárea que se llama Deep Learning. Y aquí en el área de Deep Learning es donde se colocan las redes neuronales artificiales complejas, como el Transformer, porque de hecho, como veremos más adelante, vamos a entender y nos va a quedar claro que el Transformer es una red neuronal artificial muy compleja. Y por eso es común que en la práctica se diga que el Transformer es un modelo o una arquitectura de Deep Learning. Excelente. Eso es un dato bastante interesante. Suma mucho. Sí, y además fíjense cómo, sin hablar de lleno sobre el Transformer, ya hemos aportado información muy significativa. Eso me parece también muy importante. Sí, de entrada ya sabemos en qué parte dentro de la inteligencia artificial se posiciona, que muchas veces lo que ocurre o lo que me ha tocado ver es que la gente escucha inteligencia artificial y solo se imagina ChatGPT. Y luego me han preguntado incluso qué es Machine Learning y qué es inteligencia artificial y cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y es como de, a ver, espérame, o sea, es una parte de, ¿sabes? O sea, está dentro Así de... es. Entonces, así como lo explicas ahorita con las esferas, tenemos el universo de IA y dentro de ese universo hay una esfera chiquita que es Deep Learning, digo, Machine Learning, y dentro de ese universo es una más chiquita. Es más chiquita. Mucho más especializado. Y ahí es donde entra el Deep Learning, en este caso los Transformers. Eso creo que se me hace muy importante realmente conocerlo. Y sabes qué, Vladi, también es importante porque hay gente que solo está concentrada en la red neuronal y, o sea, en la herramienta de la red neuronal y no sabe todo lo demás que hay. Entonces la explicación que da Raúl sirve bastante, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, les hablo de otra herramienta, no me la van, o sea, no, ni siquiera estaban enterados que estaba dentro de la inteligencia artificial o de esa área de conocimiento, ¿no? Y ya ahorita con la explicación que nos dan, pues ya se va viendo que es una partecita de un área pues de mucha investigación, o sea, realmente hay campos totalmente aparte de la red neuronal, ¿no? Hay otras herramientas que van a trabajar y que son parte de la inteligencia artificial. Entonces, creo que, bueno, ya aquí nos aclaraste este punto, entonces, ahora sí, si pudiéramos avanzar un poquito en, ok, conocemos la herramienta de la red neuronal o el modelo de la red neuronal, ¿cómo llegamos a Transformers y qué son los Transformers? Y yo creo que nos ayudaría bastante a clarificar eso. Claro, miren, el Transformer fue introducido en junio de 2017 por los equipos de Google Brain y Google Research. De hecho, fue presentado en un artículo de investigación, en un artículo ya legendario e histórico que se llama Attention is All You Need, o Atención es todo lo que necesitas. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto de atención y por qué el artículo que presenta el Transformer se llama La atención es todo lo que necesitas. Pero vamos a ir paso a paso. Como dato cultural, justamente antes de entrar a esta reunión, a esta charla, estaba checando cuántas citas tenía este artículo y de hecho son más de 122,000 citas o referencias del artículo de Attention is All You Need, lo que nos habla de que es, o sea, sin duda, uno de los artículos más importantes de la historia. Y aquí lo interesante es que la explicación que voy a dar está completamente basada en el artículo. Nada más lo que voy a hacer es que voy a aterrizar los conceptos para que queden claros, porque luego puede ser medio nebuloso y denso ver el artículo original, pero aquí lo que se va a hacer es hacerlo accesible para la mayor cantidad de personas que nos escuchan. Y fíjense, entonces ya vamos poco a poco conociendo sobre el Transformer. Otro aspecto fundamental del Transformer es que podemos verlo en general como un sistema compuesto
por dos unidades, dos módulos o bloques, el codificador y el decodificador, con el codificador siempre conectado al decodificador. Más adelante vamos a ahondar más en esto. Por ahora, quedémonos con esta idea que nos va a ayudar a tener siempre lógica y sentido en la explicación. O sea, en general, el transformer es un sistema que se conforma por dos elementos principales, el codificador conectado al decodificador, ¿sí? Y otro aspecto fundamental del artículo original, que es en el que nos estamos basando. Este artículo, cuando se presenta el transformer, de hecho, se diseña para resolver un problema de traducción, que es específicamente la traducción de inglés a francés e inglés a alemán. Entonces, originalmente, el transformer funcionó como un traductor, y nosotros, como vamos a ser totalmente apegados al artículo, igual voy a explicar cómo funciona el transformer usando el ejemplo de un traductor. Nada más que en nuestro caso, para que sea más cercano a nosotros, va a ser una traducción del español al inglés. ¿Qué les parece? Perfecto. Está excelente, excelente, porque yo creo que así vamos a poder separar los conceptos un poco más claro y que la gente pueda aligerar la información, ¿no? Yo he visto ese artículo y como tú dices, tiene cierta tecnicismo, como lo es, parte de la academia, pero qué bueno que tú nos vas a ayudar a visualizar de mejor manera esos conceptos. Entonces, pues adelante, coméntanos cómo podemos desgranar esas ideas y que se las puedas presentar al público. Sí, miren, primero también o sea, vamos a especificar exactamente qué vamos a hacer. Sí, vamos a entender cómo funciona el transformer como un traductor, pero para ser más claros, lo que vamos a hacer es entender cómo podemos entrenar al transformer para que sea capaz de llevar a cabo la tarea de traducción del español al inglés. Fíjense cómo aquí ya agregué un nuevo término, entrenar, entrenamiento. ¿Qué es esto de entrenar y por qué lo estoy incluyendo? Bueno, los modelos de Machine Learning, o en este caso de Deep Learning, como el Transformer, quedémonos con el Transformer, tienen una estructura. Cualquier sistema o modelo de Deep Learning tiene su arquitectura o sistema, pero esta arquitectura, esta estructura no es suficiente para que el modelo de Deep Learning, en este caso el Transformer, haga algo. No, es necesario que preparemos o entrenemos al Transformer para que sea capaz de llevar a cabo la tarea de traducción de español al inglés. Y para entrenarlo, lo que se hace en términos generales y que es lo que nos sirve entender a nosotros, es que tenemos que presentarle al Transformer miles o decenas o cientos de miles de frases en español con su correspondiente traducción en inglés. Y así, gradualmente, al estar procesando esta frase en español con su traducción en inglés, en algún punto el transformer va a ser capaz de llevar a cabo la traducción, va a aprender el patrón o la regla que permite traducir del español al inglés. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aprender cómo entrenar al transformer para que aprenda a traducir del español al inglés. Ahora bien, vamos a ir construyendo esto poco a poco. Ahora pasemos de nuevo a la estructura del transformer, que es el codificador y el decodificador. Vamos a hablar un poquito más, todavía sin ahondar, pero construyendo un poco más el conocimiento. Específicamente, ¿qué es lo que hace el codificador? El codificador, de hecho, es la primera etapa del transformer. Recibe siempre la frase original, o sea, la frase en español que queremos traducir. Y lo que el codificador va a hacer es entender de alguna manera, que vamos a ver más tarde, va a entender lo que dice la frase, va a extraer el contexto o la idea principal que la frase en español tiene. Y luego el decodificador lo que va a hacer es que se va a encargar de traducir, pero siempre la traducción se va a llevar a cabo considerando la idea o el contexto que el codificador previamente ya generó. Durante toda la etapa de traducción, el decodificador siempre toma en cuenta el contexto o el significado de la frase en español. Por eso es que están conectados. Y de hecho, si nos ponemos a pensar un poquito más detalladamente, esto es muy lógico,
porque nosotros cuando traducimos del español al francés o entre al inglés, perdón, o entre cualquier idioma, lo que tenemos que hacer primero es entender la frase en español. Primero, para que al traducir, sin importar las palabras en inglés que usemos, lo que importa es que la idea o el significado de la frase en español se mantenga. Eso es lo más importante y eso es lo que replica el Transformer. Vamos a ver cómo lo hace. Es como, aquí vamos a usar la frase para que sea bien sencillo, mi nombre es Raúl. Entonces, el codificador va a entender esta frase de alguna manera, mi nombre es Raúl, y luego el decodificador va a traducirla a my name is Raúl, pero siempre tomando en cuenta lo que quiere decir la frase, mi nombre es Raúl. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos el Transformer a través del codificador y del decodificador. ¿Qué les parece? Está muy bien, y fíjate que yo quisiera todavía puntualizar en un punto atrás que dijiste, la parte del entrenamiento. Yo creo que para que quede un poquito más claro es la manera en que, vamos a decir, matemáticamente, a través del modelo matemático, se le enseñan ejemplos, ¿no? A nuestra red neuronal para que pueda aprender esa información. Es como a los humanos. Cuando queremos aprender un idioma, se nos da las palabras, ¿no? A ver, perro es dog, y así, puerta es door, y así, ¿no? O sea, esa sería como la manera que hacemos los humanos para aprender, ir aprendiendo estas palabras, pero acá, claro, acá pues lo hacemos la analogía que se le va a introducir este modelo matemático para poder hacer ese estudio de la información, ¿no? No sé si queda un poquito más claro, pero a mí se me haría como una mejor manera también de introducir esa parte del entrenamiento. Entonces, creo que eso está muy interesante. Y lo otro del codificador y del codificador, me queda claro que pues esas son dos partes importantes en esta red neuronal que es la que tiene el Transformer, ¿no? Entonces, no sé si vas a comentar tú algo, Vladi. No, justo lo mismo, o sea, destacar la importancia de los 3 puntos. Los primeros entrenamos, o sea, le damos como el conocimiento con toda la base de datos de información que tengamos, para que sepa como qué responder acorde a la información o lo que le preguntamos, ¿no? En este caso hacemos una pregunta en español, el decodificador, ¿qué será el decodificador? No sé si entendí bien o lo El codificador recibe la frase en español. Ajá, el codificador recibe la frase en español. Posteriormente, con ese contexto, pasamos al decodificador, ahora sí. Al decodificador, así es. Pasamos al decodificador, el cual lo traduce en inglés y va y busca en toda la base de conocimientos que ya tiene lo que mejor se adecua al contexto para poder responder lo que se le ha preguntado originalmente. Entonces, creo que así va como el ciclo de vida hasta este momento, ¿no? Y la importancia como de cada una de estas etapas para que lleguemos como a donde queremos. Entonces, creo que vamos bien. No sé, ¿qué sigue, Raúl? Ahora ya vamos a meternos de lleno a explicar cómo entrenamos al Transformer para que traduzca del español al inglés. Antes hay que recapitular lo que ya sabemos. Sabemos que el Transformer es una arquitectura de red neuronal artificial y que se compone de dos elementos principales, el codificador conectado con el decodificador. Eso es lo que ya sabemos hasta ahorita. Ahora bien, como les digo, empezamos siempre con el codificador y con la frase en español, y ya luego pasamos con el decodificador. Eso lo dejamos para después, por así decirlo. Entonces, empecemos. Al principio, ¿qué es lo que tenemos? Solamente la frase en español, que recuerden que es mi nombre es Raúl. Ese va a ser nuestro ejemplo muy sencillo. Mi nombre es Raúl. Pero esta frase es de hecho una secuencia de palabras. Y a fin de cuentas también lo que es simplemente texto. Pero aquí hay que considerar un aspecto muy importante, que el lenguaje de la computadora es numérico y que al final de cuentas el Transformer no es más que un programa o un software de computadora. O sea que también el Transformer nada más procesa valores numéricos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es convertir de alguna manera nuestra frase, mi nombre es Raúl, a una representación numérica. ¿Y cómo lo hacemos? Es bien sencillo. Aplicamos una técnica que se llama tokenización. La tokenización lo que hace es que va a descomponer o a dividir cada una, la frase en español, en sus unidades más pequeñas. En este caso, sus unidades más pequeñas van a ser las palabras que conforman la frase en español. Es decir, vamos a aplicar la técnica de tokenización a nivel de palabras para extraer cada una de las palabras de la frase mi nombre es Raúl
y al final nos va a quedar como una lista, donde el primer elemento es mi, luego nombre es Raúl. Ya son independientes. Y estas palabras que se extraen también se llaman o se denominan tokens. Entonces, aquí el término palabra y token es intercambiable, pero lo menciono porque en la terminología del Transformer se usa el término token, pero no es para confundirnos ni asustarnos, no, o sea, un token es una palabra. Entonces, si yo digo, el token nombre hace esto, me estoy refiriendo a la palabra nombre como tal, ¿sí? Este es el primer paso. El objetivo es convertir la frase mi nombre es Raúl a una representación numérica. El segundo paso, recuerden, en la parte de codificación, todo esto, apenas codificando. La segunda etapa de la codificación se llama input embedding o embedding de entrada. Y lo que hace es bien sencillo. De hecho, vamos a ver que todas las partes o fases del transformer son operaciones muy fáciles. Lo más importante es entender la parte conceptual y por qué hacemos cada cosa, porque la operación es bien fácil. Van a ver, miren, en esta segunda etapa se llama embedding de entrada. Y lo que hacemos simplemente es que vamos a sustituir cada token o palabra por un vector. En este contexto, ¿qué es un vector? Un vector no es más que una lista de valores numéricos. Es decir, lo que vamos a hacer en este paso es sustituir cada token por una lista de valores numéricos. Y esto es todo lo que se hace. Pero aquí lo importante es saber por qué lo estamos haciendo. Es decir, por qué cambiamos o por qué pasamos de una palabra a una lista de valores numéricos que es un vector. Primero, fíjense que en el artículo original, este vector de valores numéricos tiene 512 valores numéricos. Es decir, por cada token tenemos un vector de 512 números. Es lo que tenemos. Entonces, como originalmente teníamos mi nombre es Raúl, en lugar de eso ya tenemos 4 vectores de 512 valores numéricos cada uno. Y aquí la pregunta sería, ¿pero por qué hacemos esto? Y a mí me gusta responderlo de dos maneras. La primera es porque lo primero que estamos haciendo o queríamos hacer es convertir el texto a una representación numérica. Y aquí ya lo logramos. O sea, ya pasamos de palabras a valores numéricos que están en vectores, pero son números a fin de cuentas. Por lo tanto, ya en este momento el transformer es capaz de procesar la información porque ya son valores numéricos. La otra respuesta tiene que ver con las características propias del vector. Para entender esto, por un momento vamos a dejar de lado el hecho de que cada vector tiene 512 valores numéricos. Supongamos que nada más tiene 2 valores numéricos, ¿sí? Para que sea más fácil la explicación que voy a dar. También dejemos de lado la frase mi nombre es Raúl. Vamos a usar, en lugar de los tokens mi nombre es Raúl, los tokens manzana y plátano. Y cada token tiene un vector compuesto por 2 valores numéricos. ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede con estos vectores? Pues resulta que podemos graficarlos en el sistema de coordenadas XY. ¿Y por qué? Pues porque tomemos, por ejemplo, la palabra o el token manzana con su vector de 2 elementos o de 2 valores numéricos. El primer valor numérico es el valor del eje X y el segundo valor numérico o número es el valor del eje Y. Por lo tanto, podemos graficar al token manzana. O sea, podemos graficar a la palabra manzana. Lo mismo ocurre con la palabra o token plátano. Podemos graficarlos. Al graficarlos está lo interesante, que cuando vemos la gráfica nos vamos a dar cuenta de que van a aparecer muy cerquita la palabra manzana y palabra plátano. Y esto es porque semánticamente, es decir, en términos de su significado, la palabra manzana y plátano son de hecho muy similares. ¿Por qué? Porque son frutas. O sea, comparten muchas propiedades realmente. Pero ¿qué tal que graficáramos otra palabra, la palabra avión? Pues cuando la grafiquemos y veamos el resultado de la gráfica, vamos a ver cómo la palabra avión va a estar más alejada de la palabra manzana y palabra plátano. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra avión no tiene nada que ver con manzana y con plátano.
Pero si, por ejemplo, agregáramos la palabra durazno, quizá al graficarlos van a aparecer más cerquita la manzana y el durazno por su forma y porque ambas son frutas que lo que el durazno aparece del plátano. Con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Que los vectores, los valores numéricos que tienen los vectores no son simplemente números, no. Lo que representan, lo que capturan es el significado individual de cada palabra. Esa es la parte fundamental de los vectores. Ahora, en el ejemplo original tenemos vectores de 512 valores numéricos, ¿verdad? ¿Y por qué podemos tener diferentes números de valores numéricos? O sea, ¿por qué de un ejemplo con 2 elementos y otro con 512? Pues porque mientras más números tengamos en el vector va a ser capaz de capturar detalles más sutiles del significado de la palabra. Eso es lo que pasa en la práctica. Por eso es que en el transformer, en el artículo original, cada token se representa por un vector tan grande de 512 elementos. Ahora bien, otro aspecto muy importante es que recuerden que en el codificador el objetivo final es entender la frase de entrada, o sea, comprenderla como un todo, como una idea global. Hasta ahorita no somos capaces de hacerlo. Tenemos solamente significados individuales de cada palabra, pero bueno, ya es un paso hacia allá. Ya dimos un paso importante. Lo que tenemos ahorita es, hagan de cuenta que es un diccionario. Ya sabemos qué significa la palabra mí, la palabra nombre, la palabra es y la palabra Raúl, pero el significado es numérico. Eso es lo más importante de estos vectores. Otro detalle que se suele pasar de largo cuando se explican los vectores que sustituyen a cada token. Estos vectores o los valores numéricos que tienen estos vectores no son fijos, van a estar cambiando. ¿Por qué van a estar cambiando? ¿Se acuerdan que hablamos del entrenamiento y que les comenté que en el entrenamiento lo que se hace es que vamos a presentarle al Transformer miles de frases en español y en inglés y gradualmente el Transformer, mediante técnicas matemáticas, va a aprender la manera de traducir del español al inglés? Pues este aprendizaje se va almacenando en unos valores numéricos llamados pesos. Y resulta que los vectores, los números que están en los vectores son también pesos. Son pesos que se van a ir ajustando mientras el transformer aprenda de mejor manera. Entonces, para recapitular y darles la palabra, fíjense cómo he descrito muchas cosas, pero lo que hicimos fue muy poquito. Simplemente sustituimos cada token por un vector de 512 valores numéricos. Pero aquí lo que ya sabemos es que cada uno de estos vectores tiene o captura el significado de la palabra de manera individual. Y también sabemos que son pesos o valores que van a ir cambiando, ¿sí? Y para que sea más fácil hablar de estos vectores, se usa el término vector de embeddings, es decir, estos vectores se llaman vectores de embeddings. Y si les parece, podemos usar este término para referirnos a estos vectores. Así va a ser más fácil que cuando yo les diga, es el vector de embedding del token nombre. Ustedes ya saben qué va a ser. Es el vector de 512 números que tiene el significado del token o de la palabra nombre. ¿Qué les parece? Perfecto. No, pues está excelente. Yo creo que lo estás explicando así en pasito a pasito, queda muy bien, ¿no? La parte de entender, bueno, para hacerlo más sencillo, las palabras a vectores, ¿no? Y los vectores son las colecciones de números, ¿no? De 512 números para cada token. Es como lo podría resumir yo. Y creo que eso le va a servir mucho a la gente a la hora de manejarle. Como dices, ahorita es solo el inicio, o sea que todavía falta hacer los siguientes pasos que no son difíciles, como dices, son procesos nada son muy más. fáciles. Entonces claro, no estamos tocando la matemática que hay detrás, pero ahorita la idea es eso, nada más ir viendo el proceso y que bueno, que si luego van surgiendo dudas, pues ya las podemos ir platicando. Entonces yo estoy totalmente maravillado con esta explicación, a mí me queda claro. Entonces
Pues no sé, Raúl, entonces, ¿qué sigue después de esto? De que ya tenemos estos vectores, ya tenemos para cada token su vector en Bendy. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ya la siguiente etapa también, la operación es bien sencilla. La siguiente etapa se llama Positional Encoding, en español, codificación posicional. Y lo que se hace es que a cada vector de embedding le vamos a inyectar información sobre la posición que tiene cada palabra en la frase en español. Esto es bien importante, es muy importante conocer la posición o el orden de las palabras, porque, por ejemplo, si yo digo, Vladimir fue a Piedras Negras, bueno, es una frase, pero imagínense que la cambio a Piedras Negras, fue a Vladimir. Ahí, además de que no hay sentido, hicimos un cambio de palabras, ¿no? De expresiones. Entonces, sí es muy importante conocer el orden o la posición que guardan las palabras en la frase en español en este caso. Y en esta fase es lo que hacemos. A cada vector de embedding le vamos a inyectar esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a aplicar funciones sinusoidales. En esta plática está fuera del alcance hablar de las características de las funciones sinusoidales. Lo que importa es que al aplicarlas generamos un nuevo vector por cada token, un nuevo vector también de 512 valores numéricos. Este vector podemos llamarlo vector posicional. Y lo que tiene este vector por cada token es información sobre en qué posición está el token en la frase de entrada. Entonces, en este momento tenemos dos vectores por token. Por ejemplo, para el token nombre tenemos su vector de embedding que tiene información sobre el significado de la palabra nombre. Y además tenemos otro token, otro vector, el vector posicional, que tiene información sobre en qué posición se ubica la palabra nombre en la frase original. ¿Y qué es lo que hacemos? Que simplemente sumamos estos dos vectores. Y lo que nos queda al final es por cada token un vector de embeddings actualizado, donde por cada token un solo vector tiene información no solo del significado de cada palabra, sino de la posición que tiene cada palabra en la frase de entrada. Fíjense cómo ya estamos yendo a un nivel más elevado. Ahora cada vector, o sea, cada representación numérica de la palabra es más sofisticado, porque pasamos de tener simplemente palabras a tener un vector que ya conoce de alguna manera el significado de la palabra y también el orden o la posición de la palabra en la frase de entrada. Estas son las tres primeras operaciones que se le aplican a la frase de entrada para generar representaciones numéricas de cada palabra. Y ahora bien, ya vamos a pasar a la parte más importante del codificador. Pero antes de eso, me gustaría hacer como una puntualización. Tenemos hasta ahorita por cada token, por cada palabra, su vector, ¿verdad? Pero están estos vectores, digamos que sueltos, como que independientes. ¿Qué les parece si los unimos, los empaquetamos, como se dice de hecho en el artículo original, los encapsulamos en una estructura llamada matriz? Simplemente vamos a colocarlos todos los vectores en una matriz. No vamos a cambiarles nada, no vamos a tocarles ni un pelo a los vectores. Simplemente vamos a unificarlos para que al tomar la matriz sepamos que estamos tomando todos los vectores. Esta matriz, como ahí estamos colocando los vectores de embeddings, se va a llamar matriz de embeddings. Pero como ya sabemos que esta matriz de embeddings contiene a cada uno de los vectores de embeddings, no tiene por qué asustarnos. Ya sabemos qué es lo que tiene, ¿sí? Y al tener esta matriz, podemos definir una cosa más. Podemos decir que esta matriz tiene ciertas dimensiones. ¿A qué me refiero con dimensiones? Bueno, tenemos 4 vectores de embeddings, ¿verdad? Del token mi nombre es Raúl. Estos se van a organizar de arriba hacia abajo. El vector de mi, el vector nombre, el vector es y el vector Raúl, ¿sí? Y por cada vector, sus 512 valores numéricos se van a colocar, digamos que de izquierda a derecha. Entonces, cuando todo esto lo ponemos en la matriz, se dice que la matriz de embeddings tiene una dimensión de 4 por 512.
4 porque tenemos 4 tokens o 4 vectores de embeddings, y 512 porque tenemos por cada vector de embeddings 512 valores numéricos. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo ven? Sí, pero ahora me queda una duda, Raúl. Adelante. ¿Quedaría de 512 por 4 o 1024 por 4? No, Vlad. Va a quedar esta matriz de 4 por 512. 4 son las filas, el número de vectores o de tokens, ¿sí? Y recuerden, cada token, ¿cuántos elementos tiene? 512. Entonces ponemos aquí arriba el primer vector de 512 elementos, abajo el segundo vector también de 512. Entonces por eso es de 4 por 512. No sé Ok. si con esto quedó un poquito más claro. Sí, más bien me refería al positional encoding. ¿Qué pasa con ese vector que se crea? Ah, no, es que lo que pasa que ese vector, a lo mejor se nos pasó lo que expliqué, pero el vector que se genera en la parte de codificación posicional se le suma al vector de embedding. Al Ah, ok. sumarlo, Yo lo al entendí mal. sumarlo, realmente se unifican y Sí, sí, sí. quedamos con un solo vector. O sea, básicamente, una forma de ver lo que hemos hecho es que el vector de embedding, o sea, por cada token, su vector de embedding lo hemos actualizado. Al principio, ese vector de embedding nada más tenía información del significado de la palabra. Ahora, al sumarle a ese vector el vector posicional, ya tiene también información de la posición de cada palabra. ¿Sí Ah, queda ok. más claro así? Sí, más bien yo interpreté mal la palabra sumar y pensé que se le agregaban como el nuevo vector adelante del Ah, vector existente. sí, como si concatenáramos, ¿verdad? Ándale, exactamente, o sea, lo interpreté mal. No, pero aquí, como esos dos vectores tienen también, o sea, los dos tienen 512 elementos, se pueden sumar. Es una suma uno a uno, elemento a Ok. elemento. Ok. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos por cada token un vector o lista de números de 512 valores numéricos por cada token. Claro. Y para que sea más fácil y manejable, colocamos los vectores de embeddings en una matriz. Matriz de embedding se va a llamar, ¿sí? ¿De Y ya acuerdo? sabemos que se compone de vectores de embeddings. Muy bien. Ahora lo que ya sigue es una etapa que se llama atención de encabezado múltiple o multi-head attention en el artículo original. Para explicar esta parte, voy a enfocarme primero en la parte de atención y lo de encabezado múltiple lo dejo hasta el final, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la atención. Primero, si recuerdan cómo se llama el artículo, Attention is all you need. Ya aquí vamos a explicar por qué es que el título del artículo lleva la palabra atención. O sea, esta técnica, esta fase es tan importante que va en el título del artículo, que hasta parecería que no tiene nada que ver con Transformer, pero es de hecho la base del Transformer. Entonces, repito, estamos en una etapa que se llama atención de encabezado múltiple, pero vamos a empezar explicando qué es la atención. ¿Sí? De Muy bien. acuerdo. Entonces, para entender qué es la atención, tenemos que recapitular lo que tenemos hasta ahorita. O sea, nuestros vectores de embeddings, que están en la matriz de embeddings, solamente tienen información del significado y de la posición de cada palabra, ¿verdad? Pero recuerden que el objetivo de la codificación, al final, es poder entender toda la frase, o sea, tener la idea principal. Esto es lo que se logra en la atención. ¿Y cómo se logra? Pues se hace estableciendo relaciones entre las palabras que forman la frase en español. Vamos a relacionar entre sí las palabras de la frase en español, de tal manera que podamos conocer qué palabras son más relevantes entre sí. Para explicarlo, hay que poner un ejemplo. Digamos que tenemos la frase, Pedro no cruzó el río porque era peligroso. Cuando nosotros escuchamos o leemos esta frase, pues la entendemos, ¿no? Sabemos que Pedro evitó cruzar el río porque era peligroso el río. Pero en este momento, con el avance que tenemos, con lo que hemos hecho paso a paso, el Transformer no es capaz de hacerlo, ¿o sí? O sea, no puede hacerlo. El Transformer no puede, por ejemplo, relacionar o decir que hay relevancia o importancia entre la palabra peligroso y río. Digo, O sea,
esta relevancia todavía no la puede relacionar. O sea, el Transformer es incapaz de poner atención en estas dos palabras para aplicar la relación. También, por ejemplo, no sabe que quien no cruzó el río, pues fue Pedro. O sea, ¿cómo sabe o no hay manera de que el Transformer sepa que quien no hizo esa acción fue Pedro y no el río? O sea, ¿sí me explico? El Transformer no sabe el contexto de la frase. Tiene, sí, significados individuales sueltos de cada palabra, pero no ha unificado todo el conocimiento. Pues aquí en esta fase es lo que se hace. Se establecen relaciones entre las palabras a partir de qué tan relevantes son las palabras entre sí. Y para entenderlo todavía mejor, entendemos la frase, mi nombre es Raúl. La atención se aplica de esta manera. Vamos a tomar como ejemplo el token nombre, ¿sí? La atención va a aplicar o va a generar relaciones entre la palabra nombre y el resto de palabras. Es decir, relaciona la palabra nombre con la palabra mí, con la palabra es y con la palabra Raúl. Pero también se relaciona consigo mismo. La palabra nombre con la palabra nombre. ¿Sí? Es una relación integral, completa. Luego, la palabra Raúl se va a relacionar consigo misma, pero también con la palabra mí, nombre es. Es una mezcla del significado de las palabras, o sea, es una mezcla, digamos, que intensiva. Esto es lo que pasa en la atención y de hecho es más común llamar a la atención como el mecanismo de la atención, que además a mí me gusta mucho cómo suena, el mecanismo de la atención. Esto es lo que pasa en esta fase y así al generar estas relaciones es como por fin podemos entender el contexto o la idea general de la frase. Por eso es que la atención es la parte fundamental del Transformer, porque aquí por fin podemos extraer o capturar la idea general detrás de la frase. ¿Qué les parece esta parte de la atención? Se me Pues, hace, perdón, a mí se me hace sorprendente la forma en cómo justamente hace esa parte de la relación entre todas las palabras para ir determinando como el peso o el mayor valor de una palabra con otra, que justo en el ejemplo que ponías de Pedro no cruzó el río porque pensó que era peligroso. Si quisiéramos traducirlo literalmente al inglés o a cualquier idioma sería un caos porque perdemos como esa parte, ¿no? Y hay muchas cosas, como muchos procesos cognitivos, si queremos verlos así, donde nosotros sí entendemos a qué se refiere Raúl, la frase de que el río era el peligroso y Pedro no quiso cruzarlo. Entonces el poder como transmitir o llevar esto ahora a una computadora se me hace sorprendente realmente. Y entender la forma en cómo funciona está, para mi gusto está perfecto. O sea, se me hace muy, muy sorprendente. No sé tú, Pedro, si quieres comentar algo. no, también era lo que iba a complementar. Creo que esta parte de hacer la relación hace un proceso mucho más rápido al que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que pasar por clases de español, primero para entender la forma en que está construida la oración, ¿no? O sea, cualquier expresión que hagamos, que hay un sujeto, hay un verbo. Y yo creo que esa es la manera en que le empezamos a poner reglas a las palabras, ¿no? Al conjunto de oraciones y de palabras que tienen las oraciones. Entonces, acá todo eso, encapsularlo en la parte del modelo matemático que se requiere, o sea, es algo impresionante, ¿no? Acá tal vez, como tú dices, acá es donde ya se le ha sentido también por qué tiene la posición, o sea, por qué se le tiene que saber la posición, porque tú dijiste, si cambias la posición, Cambia el contexto también. Exactamente, exactamente. Y es algo que nosotros también como humanos lo estudiamos en clase, ¿no? O sea, tú cambias algo y ya esto se puede convertir en el sujeto, o esto puede cambiar en la forma en la que hablas, ¿no? Entonces, eso está muy interesante y creo que acá la forma en que lo hace, pues ayuda bastante, ¿no? A ya darle ahora sí sentido o que la máquina le dé un sentido a lo que está escribiéndose, ¿no? Bueno, en este caso sí es texto, ¿no? A lo que se está diciendo. Es que de hecho lo que aquí ya estamos generando o haciendo posible es que el codificador entienda la frase de entrada. O sea, la entienden en términos de la computadora, pues, pero es un entendimiento a fin de cuentas. Ahora aquí lo importante es saber un poco más de cuáles son las operaciones que se aplican para llevar a cabo el mecanismo de la atención. Eso también es importante. Para explicarlo, recordemos qué tenemos ahorita, la matriz de embedding, ¿se acuerdan?
con vectores que representan a los tokens, ¿sí? ¿Cómo aplicamos el mecanismo de la atención si nada más tenemos esta matriz de embeddings? Pues vamos a generar 3 matrices más. Una se llama matriz de pesos Q, otra matriz de pesos K y matriz de pesos V. Son 3 matrices de pesos. Primero, recuerden que los pesos son útiles para ahí almacenar el aprendizaje. Estos pesos van a ir cambiando, se van a ir ajustando mientras el transformer aprenda de mejor manera durante el entrenamiento. Entonces tenemos 3 matrices nuevas, la matriz de pesos Q, K y V, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos con estas matrices? Pues cada una de estas matrices vamos a multiplicarla por nuestra matriz de embeddings original, es decir, vamos a multiplicar la matriz de embeddings por la matriz de pesos Q y vamos a generar una nueva matriz de embeddings a la que ahorita vamos a llamar matriz Q, nada más. Al multiplicar, repito, la matriz de embeddings por la matriz de pesos Q, generamos una nueva matriz llamada nada más Q, matriz Q, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con la matriz de pesos K y V. Multiplicamos la matriz de embeddings por la matriz de pesos K y generamos la matriz K, nada más K. Luego, multiplicamos la matriz de embeddings por la matriz de pesos V y generamos la matriz V. De tal suerte que al final tenemos 3 nuevas matrices, Q, K y V. Estas 3 nuevas matrices no son más que nuevas representaciones o nuevas maneras de ver la matriz de embeddings, porque resulta que estas matrices Q, K y V tienen exactamente las mismas dimensiones que la matriz de embeddings, 4 por 512. Hagan de cuenta que son 3 copias modificadas, pero para que sea más sencillo, o sea, son 3 copias con cierta modificación de la matriz de embeddings original. Quizá aquí ustedes o quien nos escuche pueda ya estar como agarrándole el hilo a esto. Generamos 3 matrices o 3 versiones de la matriz de embeddings. ¿No será acaso porque en la atención lo que hacemos es mezclar la frase entre sí? Entonces, ¿no será una buena manera de mezclar la frase entre sí, tener copias de la frase? Aquí ya lo hicimos, porque la frase, de hecho, son las matrices de embeddings, en este caso Q, K y V. Son 3 nuevas formas de ver a la matriz de embeddings. ¿Y qué hacemos con estas matrices? Miren, primero tomamos la matriz Q y la matriz K. ¿Y qué les hacemos? Las vamos a multiplicar entre sí y vamos a aplicarles una función de activación que se llama softmax. Aquí no vamos a detenernos en cómo multiplicar matrices ni qué es la función softmax. Simplemente basta con decir que multiplicamos la matriz Q por la matriz K y les aplicamos al final la función softmax. Y al final lo que tenemos es una matriz de puntajes. Una matriz de puntajes que lo que va a tener, lo que va a capturar es la relevancia que tienen las palabras entre sí. ¿Qué tan importantes son unas palabras con otras? ¿Qué tan importante es, en el ejemplo que dimos, la palabra río con la palabra peligroso? Aquí es donde se almacena esta importancia en una modalidad de puntajes, o sea, cuantitativamente. Pero recuerden que aún nos queda una matriz suelta, la matriz V. Esta matriz también recuerden que no es más que la matriz de embeddings, con un pequeño cambio. Lo que hacemos es que la matriz de puntajes la multiplicamos por la matriz V y al final tenemos una nueva matriz de embeddings, pero esta matriz de embeddings al multiplicar los puntajes por la matriz V, lo que estamos haciendo es ahora sí relacionar las palabras de acuerdo a qué tan relevantes son entre sí.